clásico como tenemos ahora, y tenemos como misión del sistema eléctrico, pues atender el sistema eléctrico con calidad, seguridad y economía. Miren esas tres palabras importantes, y justamente el tema de hoy día es seguridad. Miren, calidad, seguridad y economía. Vamos a hablar un poco más amplio de lo que significa la calidad, la seguridad y la economía. Y lógicamente contribuimos al desarrollo nacional y regional. Imagínense un sistema eléctrico que tenga cada rato fallas, desconexiones. Ese país no progresa. Entonces ya ustedes ven, es muy raro ya tener apagones muy grandes, ¿no? No digo que no vaya a haber, y puede haber, pero ya son muy escasos ya, ¿no? En la época de los 80 en que yo operaba el sistema, habían los atentados, entonces ahí sí había mucha práctica de recuperar el sistema. Ahora vamos a ver luego que hay herramientas, dado que no hay tantas fallas, hay herramientas para preparar a nuestra gente para que pueda operar el sistema con calidad, seguridad y economía. Un sistema clásico, como ya mostraba, la fuente de generación se acercan a los consumidores a través de la red de transmisión y distribución, ¿no es cierto? Que es lo que estaba explicando en antes. La competencia en este mercado se da a través de generadores y comercializadores, ¿no? Los generadores contratan a las empresas industriales. Hay reglas para eso, ¿no? Sería motivo de otra charla de lo que es justamente la regulación, ¿no? Vamos a pasar rápido porque esta es la introducción. Los sistemas están cambiando, las tendencias mundiales están cambiando, y entonces ahora ya no es el sistema clásico que teníamos en rojo, recuerden, sino los sistemas van a ir evolucionando con circuitos bidireccionales, ¿no? Ahora está en plena licitación una interconexión con Ecuador en 500 kilovoltios, bidireccional va a ser, 500 kilovoltios ya le permite una estabilidad bastante importante al sistema. Entonces, en este contexto que ya van a entrar la generación distribuida, la microgeneración distribuida, ya los flujos cambian. Miren, la microgeneración la producen los usuarios finales, ellos pueden entregar o pueden recibir del sistema, ¿no es cierto? Igual con la generación distribuida, ya no solamente entran a través de la red de transmisión, sino también van a entrar directamente a la red de distribución, también podrían entrar. Y por último, como una tendencia mundial que ya se está dando ya en otros países bastante, es el uso de las baterías que almacenan energía y las pueden entregar a la red de transmisión o a las redes de distribución, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un intercambio de energías entre la red con las baterías para inyectarlas en las horas que son más propicias. Acá entran dos características adicionales a lo que ya les mencionaba, ¿no? En antes les decía que un sistema eléctrico de potencia tiene que entregar con calidad, seguridad y economía. Y ahora en los nuevos sistemas se está hablando de la flexibilidad y la resiliencia. Justamente fue motivo de una charla, justamente acá en Lunar, la semana pasada, ¿no? Esto son características muy importantes ahora en el contexto moderno de los sistemas de potencia, porque tiene que atender variaciones muy imprevistas de la generación y la demanda. En la demanda ya la conocíamos, ¿no? La demanda puede entrar, salir, y ya estábamos muy de la mano con esto. Pero ahora nos referimos a que la demanda también tiene control sobre su consumo. Y también la generación, como entra en esta red, también puede haber, por ejemplo, una solar. Viene una nube, se nos va toda la producción, y entonces el sistema tiene que ser muy flexible para atender estas nuevas condiciones. Además, también los cambios climáticos, todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, nos hacen que el sistema tiene que ser resiliente también, ¿no? Entonces son características importantes, vayan tomando nota que ahora hay características adicionales en un sistema que tiene que ser flexible y resiliente. Estas son características muy importantes. ¿Qué pasa en este entorno? Están entrando pues una participación muy importante de renovables, como ya les decía, las baterías, la microgeneración distribuida, la gestión de la demanda por parte de los usuarios y los cambios climáticos, como ya les mencionaba. También están entrando nuevas tecnologías, ¿no? Las redes inteligentes, la automatización, que eso va a cambiar el mundo.
Yo recuerdo haber dado una charla sobre cómo es el trabajador del futuro con la automatización visto el año 2030, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un artículo bien interesante sobre el tema y me tocó en alguna oportunidad de ver qué significa la automatización para el trabajador del futuro. Bueno, está el Big Data, las comunicaciones van a ser sumamente importantes, las comunicaciones a todo nivel, el IoT, lógicamente, ¿no? Los medidores inteligentes, y lo separo por ser muy importante en esta nueva estructura, es la ciberseguridad. Y ahora es importante, pero en el futuro, donde se tengan en juego estas tecnologías que les menciono, va a tener un rol sumamente importante, ¿no? Además, ya ha habido ataques cibernéticos, ¿no? A plantas, a sistemas. Esto se vuelve sumamente importante. Ok, para operar un sistema siempre, no lo voy a detallar acá todo, pero les doy a dar, porque estas láminas van a quedar con ustedes. Lo importante para operar un sistema de potencia siempre es conocer las reglas de juego. Es como en el fútbol, ¿no? Cuando ustedes están cuando juegan el fútbol, usted tiene que saber de que existe la posición adelantada, que el arquero no se le puede dar la pelota si no es una falta. Entonces, así como en cualquier actividad, en la operación de sistema de potencia también hay normas, como la ley de concesiones, la norma de calidad de los servicios eléctricos, la norma de operación en tiempo real, el reglamento de transmisión. Entonces, hay una serie de normas que tienen que revisar para poder entender y conocer muy claras las reglas de juego con que se opere un sistema de potencia. O sea, eso lo pasamos rápido porque tiene mucho detalle. También puede ser, como antes le decía, el tema de la regulación del sector eléctrico, regulación de la transmisión o de la operación de un sistema de potencia, es un tema también que se puede desarrollar para tener una charla como la de hoy día. Acá están los actores, ¿no es cierto? En toda operación de un sistema hay actores, ¿no? Tenemos, pues, por una parte tenemos a los INERMIN, que es el regulador, fiscalizador, pero también tenemos a nosotros las empresas, está el COES que coordina la operación, está el ministerio que nos da las normas, el Proinversión que licita las nuevas inversiones que se necesitan en transmisión, por ejemplo. Entonces, y lógicamente está el usuario, que es el fin de la industria eléctrica, ¿no? Así es. Entonces, para que vean cómo ha ido evolucionando la demanda del sistema, ¿no? Del año 2005, miren cómo ya el parque ha ido cambiando, ¿no? Antes era full hidráulica, después entró el gas natural y tenemos pues componente de gas en esta zona que ha ido aumentando gradualmente, ¿no? La demanda también ha ido subiendo. Pueden ver acá el crecimiento de energía del 2018 al 2019, todavía no acaba el 2020, pero vamos a ver algunos datos del 2020 también. Y en potencia ha sido de 1,93, o sea, ha sido de 6.800, creció a casi 7.000 megavatios. En la pandemia, ¿qué nos pasó? La pandemia, pues estábamos con una demanda que habíamos llegado a casi 7.200 y un poquito más. Se nos cayó 30%, ¿no? Entonces ahora estamos en esta figura ya con la reactivación, reanudación de actividades, ¿no? Con todas las etapas de reactivación, la demanda ha venido creciendo ya y podemos ver de que ya la semana pasada estamos muy cerca del año, de la demanda del año 2019, ¿no? Bastante importante eso, ¿no? Inclusive en esta semana fue superior la del 2020 al 2019. Entonces, está recuperándose la energía y eso también en función a cómo el COVID nos está dando, ¿no? Acá pueden ver los casos que han habido, los dos picos que han habido. Ahora estamos con menos casos, ya 2.500 casos. En algún momento tuvimos 10.000 casos por día, ¿no? Todo eso ha ido mejorando. Eso también da la sensación, pero no, eso no nos debe de engañar porque hay que tener mucho cuidado. Ustedes ven ya como en Europa que estuvieron también una bajada bien importante y después ahora están subiendo, pero fuerte, fuerte. Entonces hay que cuidarse con los protocolos de cuidado, distanciamiento, tapabocas
Y es todo lo que se hace en las empresas también. Nosotros para hacer nuestras actividades tenemos que cuidarnos, ¿no? Ok, este es un poquito el entorno. Me piden hablar de operación, entonces, pero ¿cómo viene? Primero se planifica un sistema, se diseña, se construye, y estamos acá, en esta etapa de que es operar y mantenernos. Ahora vamos a hablar de operar, ¿no? Y bueno, todas las empresas armamos nuestros procesos para poder operar, ¿no? Acá se planea la red y operar está en esta zona, ¿no? De gestionar el servicio, en el caso de red. Que eso ya las presenté. Ahora vamos a hablar de operación. Ya vamos entrando mucho más, con mucho más detalle a lo que es la operación, ¿no? Entonces, vamos a ver primero, para operar, lógicamente ha habido un plan de expansión, esto lo hace el COES, tiene dentro de sus responsabilidades, tiene el generar los planes de expansión. Después que ya se construyen, pasan a operación y se hacen programas de operación de largo plazo, ¿no? Hablando de 4 años para adelante, ¿no? O sea, que hace desde la planeación realmente, ¿no? Se dijo, ¿y cómo va a operar este sistema? ¿Qué necesita? Entonces se van planeando cómo van a entrar los generadores, las líneas y todos los componentes del sistema. Necesita reactores, ¿no? Todo lo que se necesita para operar bien un sistema. Pero eso es mirando el largo plazo. Después ya, en la operación misma ya se programa con un horizonte de 4 años, se va viendo cómo se va a operar en los próximos 4 años, después se va acercando. En la programación de mediano plazo se ve un año adelante, se dice cómo se va a operar todas las semanas del año siguiente. Y después se hace una programación mensual, miren, ¿no? Cada 4 años, anual, mensual, se va haciendo la programación de cómo va a operar el sistema. Y después ya llegamos al corto plazo, que es el semanal, el diario, y llega después ya la operación en tiempo real. Todo esto de acá que les estoy mencionando está normado. Acá está el reglamento de la ley de concesiones. El 93 se refiere justamente a lo que antes les decía, la programación de corto plazo. El 94 se refiere a mediano y largo plazo. Y entramos ya a la parte técnica. Nuestras normativas son muy técnicas. El artículo 95 dice que la programación, recuerden, ¿no? De corto plazo, de mediano y largo plazo, deben derivar de estudios de planificación que preserven, miren, la seguridad y la calidad del servicio y que llegue a minimizar los costos de operación y de racionamiento para el conjunto de instalaciones. Entonces, miren, bien importante, nuestra norma nos está diciendo cómo debemos operar, ¿no? Con calidad, seguridad y economía. Y justamente esos son los conceptos de ingeniería de sistemas de potencia. Nos hablan de 3 objetivos para operar un sistema de potencia. Uno de ellos es la calidad, la seguridad y la economía. Y vamos a ver la descripción de cada uno de ellos. En calidad significa tener perfiles aceptables de la tensión y frecuencia, no tener flicker, ¿no? O tener dentro de un nivel aceptable, digamos, eso está normado también por las normas la norma técnica de calidad justamente. Eso es calidad, la seguridad, que vamos a hablar hoy día. ¿Qué significa? Tener una baja probabilidad de que exista interrupciones de servicio, aunque el sistema sufra perturbaciones. Fíjense, el sistema sufre perturbaciones y hay una baja probabilidad de que exista interrupciones. Eso es seguridad. Entonces, y economía es más fácil, es minimizar los costos de operación del sistema, y ya recuerden en antes, y el racionamiento, que el racionamiento entra como un costo, ¿no? Un costo más alto de la planta más alta del sistema. Entonces, estos son los conceptos más importantes de lo que es la calidad, los objetivos de la operación de un sistema de potencia. No existe una combinación ideal de los 3 objetivos ya mencionados. La combinación óptima depende ya de la condición de operación, depende de cada sistema. Inclusive algunos objetivos son contrapuestos, ¿no? Como uno dice, yo quiero tener alta seguridad, pero eso me puede costar muy caro, ¿no? Por razones obvias. Por ejemplo, dice, yo le pongo reserva rotante. Por todos lados le pongo reserva a las máquinas operando. Eso cuesta mucho. Entonces, claro, es muy seguro, pero cuesta mucho. No siempre tener una reserva grande también significa tener una mayor seguridad. En el ejemplo que les pongo justamente van a ver ustedes, de que hay esa contradicción, ¿no?
Y bueno, una mayor seguridad implica mayores costos de operación, que es lo que antes les estaba mencionando. En la operación siempre se busca estar en el estado normal de la operación del sistema, se cumplen los criterios de seguridad, los límites operativos, no hay pérdida de carga, ¿no? En alerta significa que algo pasó en el sistema, los criterios de seguridad están al margen de repente, los límites también están en zona de alerta, hay pérdidas, pero muy pequeñas y de algunas radiales probablemente, ¿no? No como sistema, sino más radial. Pero uno, cuando está en estado de alerta por algún evento que va desencadenándose, uno puede pasar a un estado de emergencia. Y lógicamente después del estado de emergencia, donde ya no se cumplen los criterios de seguridad, hay pérdida de carga, violación de los límites operativos, hay que resincronizar para volver siempre al estado normal. El operador de un sistema de potencia siempre está pensando cómo volver al estado normal del sistema, ¿no? Lógicamente hay perturbaciones muy grandes donde de frente, ¿no? Sin pasar por el estado de alerta, se pasa al estado de emergencia y hay que recuperar el sistema a su estado normal. Eso es como se opera, ¿no? Y ahora, hablando de programación, antes le decía que hay un programa que se va haciendo, ¿no? Entonces, ya hay un programa donde dice, por ejemplo, el programa diario, ¿no? Uno tiene un diagrama de carga típico, va a saber cómo va a operar desde el programa, ¿no? Pero puede haber variaciones de carga, ¿no? De repente uno dijo uno pensó o calculó de que la demanda iba a ser 7.000 megavatios, pero de repente ese día, por razones X, la demanda subió a 7.200, entonces hay que hacer, lógicamente, si ocurren desvíos, hay que hacer redespachos, colocar mayor generación, ver si una línea, si está fuera, hay que reponerle, ¿no? Hay que actuar sobre las caras a veces, ¿no? Y tomar acciones correctivas como son reprogramación, reconexión de equipo, modificación de límites también se puede hacer, y también, por ejemplo, si hay una interconexión con otro país, de repente modificar estos intercambios, ¿no? En condiciones normales no ocurre nada, yo me sujeto a las acciones normales, ¿no? Siempre hay que estar atentos a las acciones preventivas, ¿no? En estado normal, a pesar que se está cumpliendo el programa, hay que estar muy atentos en la operación, ¿no? Porque lógicamente a veces mucho afecta, por ejemplo, condiciones climáticas. Si hay tormenta, por ejemplo, ya uno tiene que ser precavido y ver qué pasaría si sale esta línea que está sobre la zona donde hay tormenta, ¿no? Todos se rigen por estudios, análisis de contingencias. Vamos a ver que análisis de contingencia es muy similar a conversar de análisis de seguridad, ¿no? Eso es este es un sistema, la malla normal de un sistema, cómo actúa, ¿no? Tenemos los sensores de velocidad que nos dan la frecuencia del sistema, ¿no? Actúa, depende mucho hay sensores de tensión también donde uno puede manipular la excitación. Tal vez lo más visto es cuando hay controles automáticos de generación, ¿no? El COES ahora en nuestro país tenemos, ¿no? Un control automático de generación y ellos controlan pues la frecuencia, por ejemplo, con esta herramienta, ¿no? Pero no solamente sirve para control de frecuencia, también se puede hacer control de intercambio, por ejemplo, como se ve en este flujo, e inclusive también se puede dar señales de las centrales como despacho económico de cómo reparto esta variación para modificar el control sobre las plantas, ¿no? Este es el caso de una planta, ¿no? Así como esta malla, igualito para cada generador ahí muy similar, ¿no? Eso es lo que se hace en un sistema de potencia. Es importante tener esto claro porque son de los controles que uno tiene en un sistema de potencia, ¿no? En los procesos de operación hay la programación de la operación, la ejecución en tiempo real, pero siempre también hay que evaluar cómo yo programé, cómo ejecuté, para tomar siempre acciones de mejora, ¿no? Eso es lo que se hace siempre. Hay herramientas que se tienen para operar un sistema de potencia, como son los sistemas SCADA. Los sistemas SCADA llega toda la información para que personas que están en una sala puedan comenzar a hacer operaciones y las acciones correctivas o los análisis que se necesitan para el sistema, ¿no? Hay algunos aplicativos como el estimador de estado, que es la base
de lo que es todos los programas de aplicación de un sistema de potencia, flujo de carga en línea, para evaluar cuando antes de hacer una maniobra tengo que evaluar cómo se comporta el sistema antes de hacer la maniobra, el análisis de contingencia estático y dinámico, me refiero al estado estático del sistema, que son flujos de carga, pero también dinámico, que vamos a verlo luego, que son estabilidad, temas en general de estabilidad, ¿no? La dinámica de un sistema de potencia. También previsión de carga en tiempo real, el control automático de generación, que ya le mencionaba en antes, el despacho económico. Últimamente ya en el país estamos instalando muchos PMU, nosotros en REP tenemos varios PMU ya instalados, y también se hacen análisis inteligentes de alarma, ¿no? De manera de que uno pueda detectar cuál es el equipo fallado. Muchas veces cuando ocurre una perturbación y desconectan 2, 3 equipos, el problema es detectar qué equipo es el que falló. Entonces, este análisis inteligente de alarma nos permite detectar qué equipo es el que ha fallado, ¿no? De forma automática. Esto ayuda mucho a la operación. Hay sistemas de gestión ya operativa para llevar estadísticas, para llevar indicadores, ¿no? Y en el caso de REP, ¿no? Tenemos un simulador, le llamamos el OTS, que es el sistema de entrenamiento de operadores, ¿no? Esto viene de las siglas en inglés. Y también tenemos la supervisión y pronóstico del estado bueno, en el mundo hay, ¿ah? Nosotros hacemos seguimiento a través de herramientas que tenemos, de lo que es el clima, descargas y, claro, el operador si tiene caudales. Nosotros como red no tenemos porque no somos los que manejamos la generación. Esto es como herramientas, esto es de manera muy global, cómo se enlazan estas herramientas para que ustedes tengan ahí, el problema principal siempre de un sistema es establecer el estado del sistema, y esto lo hacemos con el estimador de estado, y a partir de ahí ya comienzan a correr todas las demás herramientas que se tiene en un centro de control. El estimador de estado nace a raíz de algunos apagones, donde dado que llegaron información que le llamamos cruda, ¿no? O información de campo, muchas veces esa información puede llegar errada. Entonces, el estimador de estado lo que hace es justamente detecta información errada, ¿no? Y la corrige con por mínimos cuadrados o cualquier herramienta que nos diga, este es el mejor valor del estado del sistema dado toda la información que se tiene, ¿no? Recuerden que en un sistema de potencia hay mucha información que entre ellas es redundante. Por ejemplo, un flujo de potencia en un extremo dice 100, al otro lado no puede ser 5, ¿no es cierto? No habría 95 megavatios de pérdida, entonces algo está errado. Entonces el estimador de estado lo que hace es corrige esa información y dice, acá hay un dato malo, ¿no? Y ya permite hacer las correcciones en campo, ¿no? Pero el operador tiene información de confianza. Eso como se tiene, este es el estimador de estado, entran medidas crudas, sale el estado del sistema. Ese es el estimador de estado. Bueno, ahora sí vamos a hablar mucho de lo que es la seguridad operativa del sistema. Tenemos media hora todavía para hablar del tema. Empecemos con los conceptos básicos de lo que es análisis de seguridad. Y ya en antes le mencionaba la definición de lo que es la seguridad. Y fíjense, para el análisis, dice, un nivel de seguridad muy alto se manifiesta en una baja probabilidad de que existan interrupciones. Exactamente la definición, ¿no? Aunque el sistema sufra perturbaciones, que es lo que antes le manifestaba. Pero ¿cómo se hace? Hay que evaluar, ¿no? Con simulaciones eléctricas, la capacidad del sistema de satisfacer la demanda ante fallas. Fíjense acá, ante fallas. También el impacto de las decisiones del operador. El operador dice, yo voy a sacar una línea. No, primero tengo que evaluar qué significa desconectar esta línea. O voy a sacar una central o un grupo. Tengo que evaluar qué significa la desconexión o la salida de este grupo. Pero también podría ser qué pasaría si sale una carga grande, también es importante evaluar, ¿no? Por eso es que como parte del proceso de evaluar los niveles de seguridad hay que hacer eso, ¿no? También el efecto de las acciones correctivas, o sea, el equipo falló y ¿qué hago? Entonces voy a conectar esta línea. No, de repente hay acciones mejores y eso es lo que se hace con lo que es la evaluación
de los niveles de seguridad del sistema, ¿no? Entonces, básicamente los análisis de seguridad miden la robustez del sistema para soportar contingencias, ¿no? Entonces, no significa que cuando yo hago análisis de seguridad, yo digo, voy a tener el 30% de reserva. No, 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 no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es ante determinadas condiciones operativas, determinada contingencia o falla que estoy evaluando. No estoy hablando de porcentaje, estamos hablando de condiciones del sistema y eventos que podrían suceder en el sistema, ¿no? Entonces, lógicamente la reserva es la diferencia que hay entre los límites contra el punto donde estoy operativo. Por eso se habla mucho de, ya en esos términos de seguridad, de zonas de seguridad, ¿no? Regiones de seguridad, ¿no? Eso es lo que ese es el argot con que se habla para lo que es seguridad. La seguridad es tratada desde la programación, lógicamente, eso no se hace en tiempo real nomás, sino viene de todos los planes que hay desde lo que ya mencionábamos en antes, ¿no? Desde la etapa de planeación, desde la etapa de programación de largo plazo, mediano plazo, corto plazo, en el tiempo real. Todo eso se va haciendo este tipo de estudios. No es que uno vaya a operar el sistema, sino uno se prepara y hace justamente los análisis de seguridad. Es lógico que un sistema puede ser planeado muy bien, pero si se opera mal, el sistema es inseguro, ¿no? Es como digo, ya, yo tengo 3 líneas atendiendo una zona y saco 2 líneas para mantenimiento, entonces, pudiendo haber sacado una, ¿no? De repente ahí estoy operando mal, entonces estoy afectando la seguridad del sistema, porque si se me va la tercera línea, se me interrumpe el servicio, ¿no? La probabilidad aumentó. En cambio, si voy sacando de una en una, tengo pues alternativa todavía, ¿no? De atender la demanda a pesar que una falla. Entonces, eso es lo que es un análisis de seguridad muy normativo, ¿no? Realmente en nuestra norma todavía no se ha desarrollado mucho este tema, pero yo he visto que ya el COBES ha venido mejorando, inclusive con herramientas bien interesantes como el organón que tienen ellos, que es una herramienta de Brasil, realmente el ONS, que es la operadora nacional ahí en Brasil, tiene esta herramienta, el organón. ¿Cómo se hace la programación considerando la calidad, la seguridad y economía? Bueno, se hace un programa de generación y de la red, lógicamente. Se establecen contingencias, se dice que el sistema es seguro. Si es sí, ya estamos, ya tenemos un sistema con calidad, seguridad y economía, pero si no, tengo que preguntarme si es una contingencia extrema, ¿no? Y hay que hacerle un plan de contingencia, ¿no? En algunos casos no es posible, pues, tener seguridad, ¿no? En sistemas, por ejemplo, radiales, no puedo hacer nada, tengo que tener planes de contingencia, ¿no? Pero si es no, puedo hacer variaciones de algunas restricciones por alguna restricción operativa y tengo que modificar los programas de generación. Ah, no saques a mantenimiento esta línea, esta manténla, o este generador manténlo acá todavía, ¿no? Eso se modifica y se introduce a los programas, a los análisis, para poder nuevamente evaluar. Entonces, si es sí, ya el programa queda en firme, ¿no? Eso es lo que se hace desde el punto de vista de la operación. Ahora, no es una cosa nueva, ¿no? La seguridad no es una cosa nueva, desde siempre se ha analizado. Entonces, antes habían otro tipo de herramientas, ¿no? Ya en los años pues, 60 comienzan a entrar las computadoras y eso nos permite ya tener análisis mucho más fáciles, ¿no? Claro, al comienzo se hacían fuera de línea porque los computadores también no eran tan potentes. Yo me acuerdo en la época de Electro Perú, los años 80, ¿no? Teníamos en la IBM 360 y teníamos que irnos al computador con nuestras tarjetas a hacer 2, 3 corridas todo el día, ¿no? Ahora no, las herramientas se tienen, uff, haces muchas simulaciones en tiempo real, inclusive. Ahora se tienen inclusive procesadores que trabajan en paralelo, ¿no? Para que finalmente te den la respuesta de cómo podría operar el sistema, ¿no? Entonces, sí, ha habido
herramientas, pero lo que llamó mucha la atención fue un apagón que hubo en Estados Unidos en el año 65, que llevó a desarrollar herramientas, ¿no? Herramientas como el estimador de estado, como les digo, ¿no? Las primeras ya estaban en los años 70 operando. Eh, También los de MS, ¿no? Los paquetes o de gerenciamiento de la energía en un sistema. Entre ellos el análisis de contingencia, que es justamente para determinar la seguridad de un sistema, ¿no? Igual con esto se probaban las estrategias correctivas para eliminar condiciones que eran indeseables e inseguras, digamos, ¿no? En el sistema. El análisis de seguridad, si uno dice, en una lámina explícame qué es seguridad de un sistema, esta es la lámina. Entonces, en los primeros años, el análisis de seguridad era estática, le llamábamos, análisis de seguridad estática. Pero acá, importante, el análisis de seguridad siempre tiene que llamar a contingencias. Entonces, lo que se hace es seleccionar contingencias. Y uno al computador le puede meter pues todas las contingencias, las herramientas ya permiten, ¿no? Que uno le pueda poner 20 contingencias y el computador trabaja y nos hace el análisis estático con flujo de carga, ¿no? Verificación del límite de tensión, verificación de sobrecarga de los equipos en el sistema, y eso es lo que se hacía al comienzo, ¿no? Inclusive ahora poco he visto algunas tesis sobre análisis de seguridad estática, porque todavía es un tema que se va avanzando, ¿no? Por ejemplo, en lo que es estabilidad de tensión, por ejemplo, ¿no? Se hace con flujo de carga, ¿no? Pero ahora ya la modernidad, los computadores más modernos nos llevan ya a un análisis de seguridad dinámica, donde se ven estabilidad transitoria, de frecuencia, estabilidad de tensión, también algunos modelos que llevan a eso, y de pequeñas señales. Eso ya existe como herramientas en el mundo, y estas son las salidas que se interpretan, ¿no? De tensión, de pequeña señal, bueno, acá están los flujos de carga, todo lo que seguro que ustedes están recibiendo en sus cursos de estabilidad, de flujo de carga, justamente son las herramientas que nos permiten evaluar el análisis de la seguridad del sistema. Así es. Entonces, esta es la herramienta que existe en la ONS, que antes les decía, que ya tiene el COES, ¿no? Tienen, inclusive, hacen procesamiento distribuido, no es solamente un computador que trabaja, ¿no? Son varios computadores que trabajan en paralelo para hacer algunas tareas de análisis del sistema, tanto la estática como la dinámica, y se van estableciendo lo que le llamaban antes las regiones de seguridad, ¿no? Se hace tanto para el nivel de planeamiento, recuerdan que antes le decía hay que planear, programar la operación, pero también hay para lo que es la operación en tiempo real, ya en un ambiente donde se tiene informaciones crudas del sistema y se van corriendo modelos para establecer estas regiones de seguridad, tanto estática como dinámica. Entonces, hay diversas configuraciones para aplicar los criterios de seguridad. Cuando uno habla de contingencias, puede hablar de N-1, N-2, N-3. Hay sistemas importantes, ¿no? Ciudades importantes, por ejemplo, se calcula con N-4, ¿no? Un amigo allá de Brasil me decía, por ejemplo, en Sao Paulo, los criterios que se tienen son N-4. O sea, tiene que haber 4 elementos fuera para que el sistema le pase algo, ¿no? Nosotros en alguna zona de nuestro país tenemos N-0. Por ejemplo, este sistema que es enmallado, uno puede establecer un N-1, o sea, ¿qué pasa si sale esta línea? ¿Qué pasa si sale esta línea? ¿Qué pasa si sale este generador? Uno puede combinar muchas alternativas de contingencia, ¿no? ¿Qué pasa si sale esta línea? Por ejemplo, no se queda aislado esta zona. O sea, hay muchas condiciones que uno puede estudiar dependiendo mucho de la configuración del sistema. Este sistema tipo 1 le he llamado yo, entonces es un sistema muy enmallado donde el análisis de seguridad se puede hacer con bastante profundidad. Los sistemas un poquito menos enmallados, ¿no? Acá tenemos generación carga, acá tenemos generación carga unidos por transmisión, también acá permiten algunos análisis, ya no como en antes, pero también hay que hacer el análisis. ¿Qué pasa si sale este generador? ¿Qué pasa si sale esta carga? ¿Qué pasa si sale esta línea?
igual por acá, ¿qué pasa? Sale esta generación, o sea, eso es lo que significa los análisis, ¿no? Entonces acá podemos hacer un criterio n-1 fácil, pero también en algunas zonas podríamos ser hasta n-2, digamos, ¿no? Hay sistemas mucho más radiales, ya miren, en antes habían 2 líneas, es más difícil ya llegar a un análisis de seguridad, pero igualmente acá también se puede. ¿Qué pasa si sale esta línea? ¿Qué pasa si sale este generador? O sea, todo eso se tiene que estudiar para ver desde el punto de vista en el estado estacionario, en estado dinámico, qué es lo que le pasa al sistema. Y por último, un sistema mucho más radial, digamos, un sistema donde está la generación por un lado y la carga está al otro lado. Lógicamente, si va a un análisis de seguridad, ¿qué pasa si sale esta línea? Se me va toda la carga, acá no tengo opción, ¿no es cierto? Y acá no hay utilidad. Uno, sin estudiar, uno puede decir el sistema es inseguro, ¿no? Porque no ha sido planeado para tener una seguridad adecuada. Entonces, ahora estamos llegando ya a lo que es un caso de aplicación. Vamos a presentarles un caso real para que ustedes vean qué sucedió en un evento en el sistema eléctrico peruano. Y vamos a ver, ¿no? Miren acá, el sistema de la época, un sistema muy radial hacia el norte, ¿no? Acá está Guadalupe, Chiclayo, Piura, Talara, Zorritos. Cuando está operando el sistema, ¿no? Entregando, por ejemplo, acá, esta planta de Malacas importante, tenía 15 megavatios de generación. Esta planta es de 88 megavatios, generaba en ese entonces. Estaban en reserva, digamos, paradas, la planta de Charán en el norte, en Zorritos, las plantas TG1 y TG2 de Malaca estaban paradas en reserva, y también estaban paradas estas plantitas, la central térmica de Piura, Talara, y Paita y Sullana, y operando Curumú y Poecho, digamos. Entonces, en estas condiciones operativas del sistema, en esta línea iban 61 megavatios, y desconecta la línea a las 4:45 horas, ¿no? Miren, desconecta la línea por una falla bifásica a tierra. ¿Por qué? Rotura de un aislador polimérico. El aislador se rompe, cae un cable sobre la otra fase y se produce una falla bifásica a tierra, porque también cae a suelo, digamos, ¿no? Entonces acá lo que observamos en esa época es que no se había tomado en cuenta las condiciones de seguridad, ¿no? Estamos hablando de hace ya varios años, ¿no? No es de ahora, ¿no? La TGN4, importante tomar nota que estaba con 15 megavatios, tenía la línea 61 megavatios, y esta planta podía llegar, la TGN4 podía llegar hasta 88 megavatios. Uno diría, este sistema es seguro porque tengo reserva, ¿no? Tengo 88 menos 15, ¿no? Tengo casi 73 megavatios o 63 megavatios, perdón, de reserva. Entonces uno dice, uy, tengo buena capacidad de reserva. Si falla no pasará nada porque puedo atender la demanda sin problema. La verdad es que no fue así. Colapsó el sistema en esta hora. Esta planta se motorizó y desconectó. Después se demuestra con los estudios de estabilidad que hicimos. Y cuando quisimos reponer esta misma planta, resulta que esta planta no tenía arranque en negro, o sea, un black start, no tenía. Entonces, esta planta no se podía utilizar para reponer. O sea, la reserva que tenía no era útil porque no podía atender la demanda en la zona. Entonces, bueno, vamos a analizar entonces qué es lo que se debió hacer, digamos, ¿no? O qué es lo que se hubiese podido hacer. Hemos tratado, a ver, acá está, ¿no? El servicio se repone a las 2:47, a las 12:47 horas. Recuerden que la falla fue a las 4:40, más o menos. O sea, después de 8 horas, que nos dio el tiempo para llevar nuestros aisladores, primero inspeccionar, encontrar la falla, de luego llevar los materiales, subir, reparar, levantar conductores. O sea, 8 horas de interrupción porque, como les decía, no se podía reponer. Entonces nosotros intentamos reponer el servicio con estas plantas pequeñas, pero no se podían, porque lógicamente, al ser tan pequeñas, en el momento de poder querer conectarlas, no se podía, porque
la carga era tan grande con relación al tamaño de la planta que no soportaba el ingreso de carga, ¿no? En el norte sí se pudo recuperar una parte de la carga de Zorritos con la planta de Charán, ¿no? Como dice acá. Y Talara se pudo recuperar parcialmente con la planta, la TG2, que sí tenía arranque en negro. Entonces, todo el resto del sistema se recuperó con la reposición de la línea, ¿no? Ahora, ¿qué ven como similitud con respecto a lo que antes le explicaba, los tipo 1, 2, 3? Este sistema es tipo 3, es un sistema radial con generación y se puede hacer análisis de seguridad, ¿cierto? O sea, es posible hacer análisis de seguridad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como sistema? Analizamos, ¿no? Y ya esto es un análisis de seguridad. Dijimos, ¿qué pasa si en el sistema falla la línea 2238 en el norte, ¿no? Una falla monofásica a tierra con recierre exitoso. Fíjense los valores acá. Con la TGN4 en 15 megavatios, como estaba, recuerden que estaba con 15 megavatios, el sistema es estable. Si falla esta línea, la 2238, con 39 megavatios, también es estable. Si hacemos las mismas simulaciones, estamos hablando acá simulaciones de estabilidad, ¿eh? No estamos hablando de flujo de carga. Recuerden acá, estamos hablando de una falla monofásica a tierra, estamos hablando de estabilidad transitoria. ¿Qué hacemos si ocurre una falla con recierre exitoso en la línea 2238, estando con 54 la planta, es estable? Igual con 69 también es estable. O sea, acá, en todas las condiciones de generación, una falla monofásica con recierre exitoso es estable. Entonces dice, con 15 puede operar, no hay problema. Esta falla lo soporta como estaba ese día en el sistema. Ahora, ¿qué pasaría si hay una falla monofásica a tierra con recierre no exitoso? Recuerden que en la primera parte de la evaluación era con recierre exitoso. Entonces corrimos nuestros casos de estabilidad para fallas en la línea 2236, que son una línea más al sur, o sea, hay que correr todas las condiciones de perturbaciones, de contingencia que puede haber, ¿no? Como le decía, contingencia significa falla una línea o desconexión de una línea o de algún elemento del sistema. En este caso, la falla de la línea 2236, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema con 15 es estable, con 39 también es estable, con 54 también es estable, con 69 también es estable. O sea, una falla monofásica a tierra con recierre no exitoso, o sea, con desconexión, con 15 megavatios la planta de la TGN4, el sistema es estable. O sea, esta falla, para esa condición, hubiese sido posible seguir operando, sin problema. Ahora, ¿qué pasa si la falla más bien es en la línea 2238? O sea, la línea que falló, recuerden, la línea 2238, la que falló. Entonces, en esa condición, con 15, es inestable. Se demuestra lo que nos sucedió. Recuerden que yo les decía antes que la planta estaba con 15 megavatios y justamente los estudios de estabilidad nos demuestran que el sistema es inestable. Con 39 el sistema es estable, con 54 el sistema es estable, con 69 el sistema es estable. O sea, acá nos está diciendo, oye, no opere la TGN4 para esta condición de monofásica con recierre no exitoso, con 15 megavatios porque el sistema es inestable, ¿no? Pero vayamos más. ¿Qué pasaría este tipo de falla con recierre no exitoso, pero fallando en otra línea, que es la línea en el norte, la 2248? Igual acá, con 15 es estable, 39 es estable, 54 es estable, pero con 69 el sistema es inestable. Entonces, ojo, si la pongo con 69, una falla de tipo, el sistema se vuelve inestable. Ahora, el caso de la falla que ocurrió, recuerden que la falla fue una falla bifásica a tierra. Con 15 megavatios la TGN4, el sistema se vuelve inestable, igual que para una falla monofásica con recierre no exitoso en la 2238 también se vuelve inestable. O sea, para falla con recierre no exitoso es inestable con 15. Para fallas bifásicas también es inestable.
Lo que nos está diciendo las simulaciones es, con 15 megavatios no operes, porque el sistema es inestable. Con 39 es estable, con 54 es estable, con 69 es estable. Miren, esto de acá nosotros lo hemos hecho offline, porque en ese tiempo todavía no teníamos las herramientas de hacerlo online. Ya el nuevo centro de control tiene herramientas para hacer estas simulaciones en línea. Entonces, en conclusión, pues, el análisis de seguridad encontró que si la TGN4 se hubiese operado con 39 megavatios, no con 15, como operó, se hubiese mantenido todo el área norte, ¿no? En forma aislada, se hubiese aislado los sistemas, ¿no? Hubiese desconectado la línea y el sistema norte, Piura, Talara, Zorritos, que estaban conectados entre ellos, se hubiese mantenido estables. Se habrían producido 22 megavatios de rechazo de carga. Recuerden que la línea estaba con 62 megavatios, pero como la TGN4 se mantuvo estable con esa condición de 39 megavatios, entonces el sistema se hubiese producido un rechazo de 22 megavatios, ¿no? Que lógicamente esos 22 megavatios se recuperan rápidamente porque la TGN4 tenía una reserva ahí operando, ¿no? Una reserva caliente y además tenía reserva fría también como para poder atender el sistema. Este es el tipo de análisis de seguridad que se hace en un sistema de potencia, ¿no? Yo quería explicarle este caso con mucho detalle, pero también quería agregar algunas condiciones que se ponen para lo que es la seguridad, ¿no? Recuerden algunos conceptos muy importantes es, por ejemplo, lo que es la capacidad estática de una línea, ¿no? Cuando yo transmito con las dos líneas, estoy en la curva roja, en la curva azul, ¿no es cierto? Estoy con una baja impedancia porque estoy en paralelo, sería la impedancia de cada línea entre dos, y eso me duplica la capacidad de transmisión. Entonces, uno esperaría que un sistema con dos líneas sea mucho más seguro, lógicamente, desde el punto de vista de capacidad estática, que una línea con un solo circuito. Con un solo circuito la reactancia se duplicó y la curva de capacidad disminuye. Esto es, si yo quiero transmitir, por ejemplo, en estado estacionario, en este caso, ¿no? 10 megavatios, el ángulo de transmisión, fíjense, con una sola línea es mucho mayor que con las dos líneas, ¿no es cierto? Entonces el sistema es mucho más robusto, ¿no? Esa es la forma como uno calcula. Pero también eso se puede dar con estabilidad de tensión, por ejemplo, ¿no? Si uno dice, este sistema, ¿no? Acá esta es la curva PB, ¿no? Recuerden, no sé si han llevado ya este curso, pero se construye la curva PB y este punto de acá se llama el punto de inestabilidad de tensión, ¿no? Ahí ya se produce el colapso de tensión. Acá hay un cambio lento, ¿no? De la capacidad, digamos, de la variación de tensión, y acá es un cambio rápido de la tensión, como varía con relación a la potencia transferida. Este es el punto de colapso. Pero vayamos al ejemplo. Por ejemplo, mira, acá tengo el sistema, cómo estaba operando, y por ahí digo, pierdo una línea. Entonces, pierdo la línea pero estoy en este punto de operación. Entonces, el sistema es inestable, lógico, ¿no? ¿No es cierto? Porque estoy operando por encima de la punta de la nariz. Entonces, esta contingencia no es cubierta desde el punto de análisis de seguridad. Yo tendría que decir, si quiero operar seguro, yo tendría que poner una carga. No, perdón, acá es seguro, disculpen, él es seguro porque el punto está por acá y más bien el sistema es seguro, o sea, estoy mal. Si hubiese sido más bien que la curva me saldría por acá, ahí sí el sistema hubiese sido o más lejos, digamos, si hubiese dado el colapso, ¿no? Igual que un generador, por ejemplo, si pierde el generador, ¿no? En este caso el generador, el punto de demanda estaba por acá, entonces ya superó, entonces se pierde, es inestable, ¿no? Entonces, este sistema sería estable para la pérdida de una línea por colapso de tensión, pero no para la pérdida de un generador. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si yo digo, oye, le pongo el límite entonces acá, ¿no? Y me doy un cierto margen. Entonces, transfiero ya no este valor, sino para que sea seguro para las dos contingencias,
yo tendría que ponerle en este punto de operación, ¿no? De manera de que estoy antes del punto de colapso, de manera que si saliera el generador, desde acá se me va hasta acá, pero como la demanda es este valor, estoy en un punto seguro, ¿no? Así es como se analiza la seguridad. Yo he visto alguna vez algunos estudios, y antiguos, la verdad, donde decían, estoy en ese punto de colapso, le vamos a dar 30% de margen. Ese 30% no significa nada, porque si no cubre ninguna contingencia, por ejemplo, yo digo, le doy el margen del 30%, pero me pongo una demanda por acá. Ninguna contingencia me cubre. Gasté plata nomás porque restringí la transferencia, pero no me cubre ninguna contingencia. ¿Me entienden? Esos son los análisis de seguridad típicos. Y lo último que quería hacerle notar es que una reserva rotante grande no significa que haya seguridad, como ya vieron en el ejemplo que les di en antes, ¿no? Ok, yo sé que tenemos ya, justo me ha ajustado a la hora, hasta las 7 me dijeron que diera la presentación. Yo estaré muy atento, Víctor, para las preguntas que me pudieran hacer llegar. Estoy a disposición Sí, de ingeniero. ustedes para Hay las algunas preguntas que me quieran consultas, hacer. unas consultas en el chat. Ahora mismo se las voy a leer. A ver, Víctor. Bueno, la primera consulta es de William Campeán. Dice, ¿a qué se debe la variación de la frecuencia y cómo se controla? Sí, William, recuerda que la frecuencia, no sé si seguro que aquellos que han llevado estabilidad ya recuerdan muy claro la ecuación de oscilación, ¿no? Recuerdan la ecuación de oscilación, que es la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿no? Es igual a la diferencia de la potencia mecánica en la potencia eléctrica entre una constante que depende de la inercia del sistema, ¿no? En un sistema de mucha inercia, lógicamente las variaciones no son grandes, pero en sistemas de poca inercia, por ejemplo, ahora que están entrando las plantas RER, estas plantas entran con inercia bajísima, casi nada. Entonces, este es un problema que existe en el mundo ahora, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta, lo que hace que que se produzca la variación de la frecuencia es el delta que hay entre la potencia mecánica, o sea, la potencia de las máquinas, menos la potencia que se está consumiendo. Ese desbalance que hay. Por ejemplo, una salida de un generador la potencia mecánica te la baja, la potencia eléctrica sigue siendo la misma, hay un delta negativo. La segunda derivada del ángulo, recuerden que es también la primera derivada de la velocidad angular. Y la velocidad angular, que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, recuerden que la velocidad angular es 2 veces pi f, entonces ahí está la razón por qué la frecuencia varía con relación a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica, ¿no? Entonces, eso es lo que existe en el mundo, pues todas las plantas tienen sus reguladores de velocidad. Cuando baja la frecuencia, inmediatamente los reguladores actúan, le inyectan más combustible o le inyectan más agua, dependiendo del tipo de planta, y se trata de recuperar la frecuencia en antes ya les mencionaba ya, con el control automático de generación, también él puede distribuir y decir, tal planta genera, digamos, ¿no? Recuerden el gráfico que les mostré, a ver, vamos al gráfico ese, a ver. Ahí se puede ver. Muy interesante la pregunta de William, ¿ah? A ver, creo que estaba por acá, me pasé, ¿ah? Ahí está, ¿ves? Entonces ven que el W es la velocidad angular, entonces si varía la velocidad por este delta, que ya les decía que es la ecuación de oscilación, entonces los sensores de velocidad lo que hacen es, le mandan una orden a la válvula para poder entrar más agua, entrar más combustible, pero el control automático de generación la puede distribuir de manera económica o de acuerdo a alguna regla de factores de participación, como lo tiene el COE, ¿no? El COE tiene una factor de participación para poder de manera secundaria comenzar a modificar la frecuencia, ¿no? Recuperar la frecuencia, ¿no? El regulador de velocidad lo hace de manera primaria, ¿no? El regulador de manera automática, ¿no? Que encuentra bajó la velocidad, él
el regulador de velocidad le manda una orden para subir frecuencia. Con el AGC o el CAG, como está acá en castellano, lo que se hace es, con los sensores y con las reglas que puede ser despacho económico o factores de participación, le manda una señal a las válvulas adicional para que corrijan la frecuencia a la frecuencia nominal, ¿no? Es así como se actúa en un sistema de potencia, William, y para todos, ¿no? Y por eso decía, esta malla es muy importante porque está la explicación de lo que va sucediendo en un sistema de potencia. Así es, Víctor, no sé si hay alguna pregunta más, yo estoy muy atento. Sí, ingeniero, ahí va la siguiente pregunta. A ver, a ver, Tengo a ver. entendido, esta pregunta es de parte de Daniela. Tengo Sí, entendido que Red estuvo un tiempo como coordinador de sistemas. sí. ¿Puedo decir, puede decir cuáles son las causas por las que se le pasó al COES dicha función y si es la mejor opción? A ver, yo te cuento, yo les cuento. No, no es que Red haya sido operador nunca, no. Red no ha sido operador nacional nunca. El que fue operador nacional fue ETESEN, la empresa anterior a Red, y justamente a raíz de la privatización hubieron algunos agentes que opinaban de que el transmisor podría tener ventaja con respecto a los demás agentes, y previo a la privatización pasó la coordinación en tiempo real, pasó al COES oficialmente, ¿no? Es así como sucedió. Pero la verdad que en otros países en el mundo los transmisores también son operadores nacionales. O sea, por ejemplo, en España, Red Eléctrica de España es operador, en Colombia también, Exen, que es parte del grupo empresarial nuestro, también es operador. Lo que pasa es la seriedad tiene que tener el operador, ¿no? Pero también hay modelos donde los operadores son independientes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil la ONS es independiente de los agentes, ¿no? Y así en el mundo hay muchas empresas transmisoras que son operadoras nacionales, ¿no? Pero también hay operadores independientes, ¿no? Que a decir de lo demás le dan más independencia, pues, ¿no? Es así, William y Daniela. Gracias por la pregunta, Daniela. La otra pregunta es del ingeniero Darwin Sí, Padilla. ya. ¿Considera que los sistemas de baterías o BESS podrán en el futuro ayudar a regular la frecuencia de la red? Sí, claro. Antes justamente mencionaba eso, ¿no? Estas veces en el mundo, no es que ya en el uno mirando el futuro, de repente en el Perú, ¿no? Pero ya en el mundo se están utilizando muchas estas baterías, ¿no? Ya se están hablando, esa ecuación de oscilación que les decía antes, ya ahora están hablando de inercia, ¿cómo es? Sintética, porque, porque estas baterías nos están corrigiendo la frecuencia ya independiente de todo este aparato. Tengo que agregarle acá las veces, de acuerdo, tengo que agregar acá las veces porque ya las veces están regulando frecuencia también en el mundo, ¿no? La VES es una poderosa equipo, ¿no? Que se necesitan en los sistemas. En la medida de que los sistemas van entrando estas RER, ¿no? Estas renovables, estas tecnologías renovables, entonces se van haciendo más necesarias estas baterías para regular frecuencia. Porque, como les decía antes, estas plantas eólicas, solares, entran pues con inercia nula. Entonces, al haber menos inercia, recuerdan la ecuación de oscilación que les decía antes, ¿no? Es entre la inercia, pero si yo opero ya con menos inercia, entonces los saltos de frecuencia van a ser mayores, ¿no? ¿No? El PM menos PE va a ser mucho mayor con relación al denominador, donde está la inercia del sistema, ¿no? Yo creo que sí, Darwin, gracias por la pregunta, porque en el mundo ya se está usando y de seguro que en el Perú van a llegar también estas tecnologías. ¿Hay alguna pregunta más, Ricardo? Yo estoy Ahí, listo. ahí va la otra pregunta, ingeniero. A ver, ¿Qué, dime, ¿qué están diciendo? qué opina respecto al Deep Confirming Inversor que trabaja como una máquina síncrona? Es decir,
sería una buena opción para mejorar la inercia en la parte sur del país y una posible solución cuando empiece a entrar más centrales red. Disculpa, ¿puedes repetirme la primera parte que no entendí la tecnología que están mencionando? ¿Qué opina respecto al DIP, Conforming Ya. Inversor, que trabaja como una máquina síncrona? Es decir, Ya. sería una buena opción para mejorar la inercia en la parte sur del país y una posible solución cuando empiecen a entrar más centrales red. No, la verdad que no le podía, gracias por la pregunta, pero no tengo conocimiento si puede ser útil. Yo imagino que sí, si nos están haciendo la pregunta, probablemente que sí, pero voy a investigar para el futuro como para poder tener información de estas DIP. La verdad que no las conozco. Otra pregunta sería, su opinión respecto a la tecnología de un compensador serie variable que se podría pensar colocar en la línea Yarabamba o en la línea de transmisión San José y Montalvo. A ver, las compensaciones series variables sí son útiles, pero igual hay que estudiarla, ¿no? No es ya. Claro, en el mundo la literatura dice que estas compensaciones serie variable nos ayudan mucho, sobre todo para esos fenómenos que se nos han presentado en el sur de resonancia subsíncrona, ¿no? Un tema bien interesante, muy apasionante también, ¿no? Pero yo no, así sin cálculo no podría decir si está bien o está mal, pero de ser útiles, sí. Estos equipos de compensación serie variable se usan en el mundo justamente para evitar estos temas de resonancia subsíncrona, ¿no? Que es el problema que tenemos en el sur. A propósito, ahí las compensaciones series en este momento están puenteadas, ¿no? Son inversiones que nuestro país ha hecho y están ahorita, como digo, para colgadores, no se están utilizando, ¿no? Pero sí, hay muchas alternativas que se pueden este, evaluar y una de ellas es justamente la compensación serie variable, que sí se usan en el mundo y nos puede servir de utilidad también, ¿no? Así es, Víctor, no sé si hay otra pregunta más. Otra pregunta sería, ¿considera que Red podría adoptar un modelo de negocio con las baterías o ves como un ente de regulación de frecuencia? Nosotros en REP somos muy innovadores, así que sí estamos queriendo y estamos haciendo ya propuestas de utilización de baterías en diversas partes del sistema. Todavía no hemos hecho ninguna propuesta para regular frecuencia, pero creo que no habría ninguna restricción que lo podamos hacer. Yo creo que vamos a seguir estudiando como para poder proponer una alternativa como la que me están indicando. Nosotros sí, dentro de nuestro modelo de negocio, podría estar también no solamente la batería para lo que estamos proponiendo, sino también podría darse el caso de regulación de frecuencia, ¿no? Como digo, son tendencias mundiales, ya se están usando en otros lugares del mundo y nuestro país no es ajeno, ¿no? A esa tecnología. Como ya ven, cada vez tenemos más plantas de RER, entonces en algún momento va a ser muy necesario tener esta tecnología para el sistema. Otra pregunta sería, Luis Cruz, la pregunta de Luis Cruz. ¿Perdón de quién? Luis Cruz, Ya, ya. gracias, Luis. Va a entrar en vigencia un nuevo PR21. En dicho documento se señala a equipos que aporten RPF, como en el caso de BES. ¿Cómo Red podría solicitar la inclusión de las empresas transmisoras en ese servicio complementario? Todavía no hemos estudiado, pero yo sé del PR21 nuevo y claro, hay que analizar muy bien la normatividad. Yo creo que el que está ahorita en condiciones, un transmisor tranquilo podría entrar a un tipo de negocio de este tipo, ¿no? Y en antes, muy en línea con lo que antes preguntaron,
nosotros vamos a estudiar y siempre estamos abiertos a aportar al país. O sea, si es necesario ese tipo de baterías para regular frecuencia, tenga por seguro que nosotros lo vamos a hacer y nos vamos a alinear mucho a lo que se establezca con este PR21. Así es, Luis. Gracias por la pregunta, Luis. Muy interesante. Ángel Tito pregunta, ¿cómo afectaría la generación distribuida en la operación del sistema interconectado? Mira, la generación distribuida, la distribuida dijo, ¿no? Disculpa, Ángel, Sí, era generación distribuida, ¿no? A ver, no es que le afecte, son tendencias que hay en el mundo y uno tiene que aceptar esas tendencias y lógicamente uno le puede dar todas las ventajas del mundo, porque uno dice, pues, ya, eso, quieras o no, eso se va a dar. No es que desde el ministerio, desde los INER, desde las empresas vamos a limitar eso, ¿no? Eso ya son tecnologías que ya existen en el mundo y yo diría, más que afectación, diría, hay que ver los beneficios que nos trae, ¿no? Primero, vamos a tener un planeta mejor, ¿no? Recuerden que esta red, toda esta tendencia de red, llevan a tener un país verde. Nosotros en Red de Energía del Perú, parte de nuestro propósito justamente de conexiones que inspiran, que es nuestro propósito, es tener un planeta verde. Nosotros tenemos proyectos muy relacionados con lo que es la eliminación del CO2, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Proyecto Jaguar y está muy alineado a lo que estás preguntando, Ángel, ¿no? Nosotros pensamos de que nos da muchas ventajas viendo la sostenibilidad del planeta, pero si tú me preguntas desde el punto de vista del sistema, sí, va a traer algunos problemas, como ya antes decía, la inercia del sistema, la potencia de cortocircuito. Hay temas que van a afectar, pero para todo felizmente hay solución. Como decía, inercia, menos inercia, ya. Pongamos baterías para regular frecuencia. Problema de cortocircuito, también hay elementos para poder superar y detectar rápidamente el control de tensión con equipos fax o equipos que nos permitan pues esa regulación de tensión dada la menor cantidad de corriente de cortocircuito que podría haber, digamos, ¿no? Entonces, yo no lo veo más bien como un desafío desde el punto de vista de alguna dificultad, más bien yo veo una oportunidad de los temas técnicos que se van a presentando, pero sobre todo nosotros en Red de Energía del Perú pensamos que la sostenibilidad del planeta es más importante y eso, los temas técnicos vamos a superarlos. El planeta, si no lo cuidamos, el planeta se va a destruir. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes de esa sostenibilidad que tiene que tener nuestro planeta, Ángel. Muy interesante tu pregunta porque en el mundo ya también se está hablando de la sostenibilidad del planeta, ¿no? Los acuerdos que hay, la mitigación de efecto invernadero y todo lo que se existe ya sobre el tema nos llevan a tener un planeta más verde como son las conexiones Inspira de nuestra empresa. Así es, Víctor. Alejandra Luna pregunta, ¿qué mejoras se implementaron en red respecto a la seguridad del sistema? Bueno, vamos a ver, si nosotros siempre estamos muy enfocados a si estamos hablando de la seguridad operativa, me imagino, Alejandra. Entonces, con respecto a la seguridad, nosotros desde la planeación empezamos. Nosotros tenemos planes de expansión de la transmisión. Antes que el COE, también Red de Energía hacía la planeación del sistema y nosotros fuimos la empresa que propuso los primeros sistemas de 500. Recuerda que la seguridad operativa viene desde la fase de planeamiento, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos muy atentos a la planeación que se puede hacer en el sistema, ¿no? Más aún, yo como persona pertenezco al comité de asesores del plan de transmisión, somos dos representantes, ¿no? Uno de ellos soy yo, y estamos muy atentos a la planeación, pero no solamente eso, nosotros también como Red de Energía del Perú hemos comprado herramientas para evaluar la seguridad del sistema, tenemos dentro de nuestros procesos internos
la evaluación de la seguridad operativa del sistema, y inclusive la seguridad lo vemos ya desde el punto más amplio, que es la confiabilidad, y para eso también tenemos personas que las entrenamos, hemos comprado una herramienta que se llama el OTS. El OTS es una herramienta que permite hacer simulaciones offline, ¿no? Sin poner en riesgo al sistema. Entonces, sí, trabajamos mucho en lo que es la seguridad desde todo punto de vista de lo que es seguridad operativa del sistema. Alejandra, tenemos, pues, últimamente estamos instalando los PMUs. En análisis de falla, los PMUs son una herramienta que nos permiten analizar, pues, el comportamiento del sistema, y eso ya lo estamos, este año justamente se está entrenando para que el personal de turno del centro de control comiencen a evaluar la operación del sistema utilizando los PMU, ¿no? O sea, hay varios pasos que se pueden dar, y es claro que en REP estamos avanzando con relación a esto, Alejandra. Gracias por la pregunta, Alejandra. Aquí hay otra pregunta de Daniela. Dice, ¿por qué REP considera límites de capacidad de transmisión contractual en vez de usar una mayor capacidad real? Eso tiene que ver con los riesgos que se toman, ¿no? En una empresa, y tiene que ver con la vida útil, ¿no? Lógicamente, el que no es operador podría preguntarse, ¿y por qué no le ponen más carga, no? No, es un tema de seguridad, y es un tema de tiempo de vida útil de los equipos. Un transformador, por ejemplo, operando con 30 grados centígrados, operando a plena carga, todo un año, por ejemplo, se te acaba en 6, 7 años se te acabó el transformador, porque los transformadores están diseñados para trabajar con un diagrama de carga. Si tú todos los días le pones el 20% o el 30% de sobrecarga, ese equipo va a durar menos. Tal vez lo que se tiene que hacer en el Perú es variar la regulación. Por ejemplo, en Brasil, y yo tengo un amigo que trabajó en esa regulación, João Carlos Aires se llama él, el de Río de Janeiro. Él generó una norma a pedido del regulador allá de Brasil, donde se le reconocía al operador las sobrecargas. Quiere decir de que se le paga un adicional por la sobrecarga que está admitiendo al equipo. Entonces, se ve compensado esa disminución de vida útil con la sobrecarga que se le admite al equipo, ¿no? Esa es la razón principal, pero también tiene que ver con los riesgos. Lógicamente, una desconexión de un transformador, habiéndolo expuesto a una vida útil menor, y una falla de un transformador te puede llevar a unos racionamientos que son mayores al no cuidar al equipo como activo. Entonces, hay que sopesar siempre el costo, el riesgo y el desempeño del equipo para tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Nosotros en Red de Energía del Perú hemos tomado la decisión de admitir la capacidad nominal nomás, y no es una capacidad contractual, sino es la capacidad nominal del equipo, ¿no? ¿Me entiendes? No es que sea contractual, sino es la capacidad nominal del equipo, ¿no? En la línea de transmisión también es lo mismo, ¿no? Uno le puede poner más carga, pero ¿qué pasa con la distancia mínima de seguridad? Se acerca a tierra, y las normas son, eso te da un riesgo, cualquiera se puede accidentar. Entonces también tiene sus razones. Entonces nosotros, por eso es que en REP hemos tomado la decisión de admitir las capacidades nominales con las cuales han sido diseñados los equipos, ¿no? Esa es la razón, Daniela. Gracias por la pregunta. Bueno, aquí la pregunta de Germán Dueñez Pereira. Sí. ¿Podría hablarnos un poco sobre Real Life Learning y los beneficios que trae consigo? Sí, aunque no es no está en este tema, pero nosotros en REP tenemos un proyecto donde vamos a entrenar a la gente, sea en el mantenimiento, las operaciones, de manera virtual. O sea, les creamos escenarios, así como cuando ustedes entran a un juego y parece que están parece que ustedes están pateando la pelota o agarrando un equipo igualito. Entonces, ese proyecto lo estamos desarrollando con la Universidad Católica y con Innovate Perú,
para poder entrenar a las personas de manera virtual. Pero así como eso, las herramientas, la verdad que en estos días estuve leyendo un artículo no, es una tesis realmente del año 2019 donde también esta misma herramienta, pero imagínate para operar un sistema de potencia. Entonces, hay mil cosas que se pueden hacer, la verdad, con la tecnología, como está el estado del arte ahora, y hay que aprovecharla nomás. O sea, la tecnología está ahí, hay que imaginarse una situación nueva, y esa situación nueva hay que ponerle punche para hacerla, ¿no? Y se hace. Los peruanos podemos, hay que tener mucha confianza que nosotros podemos. Alguna vez algún ingeniero, yo recuerdo cuando entró la línea de la interconexión con el sur, la Mantara Cotaruse Socabaya, en ese tiempo ETESEN era el operador nacional, ¿no? Y nosotros teníamos que aprobar los estudios con el cual entraban las empresas. Y entonces el consorcio Transmantaro, que era dueño de la línea Mantaro Cotaruse Socabaya, vino con sus estudios y recibió muchas observaciones nuestras. Como ETC, le hicimos mil observaciones. No, mira, el sistema no se comporta así, mira, y así comenzamos a observarle. Y entonces los canadienses estaban preocupados porque no les aprobábamos el estudio. Y entonces nos pidieron que les ayudáramos a hacer estos análisis de seguridad, análisis operativos del sistema, ¿no? Y en el avión, cuando viajamos juntos a Canadá, él me decía, parece que tuvieras mi misma edad. Y le digo, sí, tú también me pareces de la misma edad. ¿De qué año naciste? Él era del 55. Yo también nací en el 55, le digo. ¿En qué año estudiaste en la universidad? El del 73 al 72. Mira, exactamente yo también. ¿Qué libro llevaste del sistema de potencia? El Ledger. Yo también llevé el Ledger. ¿El Stevenson lo revisaste? Sí, claro, el Stevenson también. Y así, ustedes se pueden imaginar, estimados, de que había sido una vida muy paralela y que los estudios que teníamos eran exactamente los mismos. Entonces, yo con eso siempre siento la confianza de que nosotros estamos en capacidad de hacer lo que hace cualquier ingeniero. Entonces, tenemos que tener esa confianza, así como en esta herramienta que nos pregunta Germán. Igual, en el mundo existe, en el mundo lo están utilizando, y los peruanos también lo podemos utilizar y lo podemos hacer y desarrollar. Entonces, hay que tener esa confianza para poder hacer cosas. Mucho orgullo de que podemos hacer cosas porque los demás no estudian más que nosotros. Los que, o pueden estudiar más que nosotros. Nosotros llevamos las mismas materias y los mismos cursos y si somos chancones, pues lo hacemos. No hay diferencia. Nosotros somos muy capaces de hacer cualquier cosa. Gracias, Germán, por la pregunta y disculpen por las palabras de motivación, porque sí me gusta mucho hablar de las cosas y la autoconfianza que tenemos que tener siempre para hacer cosas. Víctor, no sé si hay más preguntas, Víctor. Ya no hay más preguntas, ingeniero. Bueno, Víctor, entonces, y también la hora se acabó, creo. Entonces yo muy feliz, Víctor, de darles esta presentación. Y cuando quieran, Víctor, estoy muy atento a que las universidades, entre ellas la UNAC y cualquier universidad, pues yo estoy siempre muy dispuesto a darles charlas de algún tema que yo conozca. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por brindarnos esta estupenda conferencia. El equipo organizador IEEE SUNAC le agradece de su tiempo, ayuda y dedicación por sus amplios conocimientos compartidos en esta sesión. Y poder contar y seguir contando con su apoyo en futuros eventos. Muchas gracias. Víctor, y a todos los estudiantes, les deseo pues que les vaya bien con la pandemia, cuídense y espero que les vaya supremamente bien en su vida profesional a todos. Lo dejo un gran conferencista como es Jorge Lafite, que
Seguro que van a aprovechar mucho ahí con Jorge. Gracias a todos, y gracias a la UNAC por el haberme invitado a dar esta conferencia. Hasta luego. Mucho gusto, ingeniero. Tengo que apagar mi pantalla, a ver. Bueno, siguiendo el cronograma planteado, ahora seguiremos con el conversatorio Desafío de cara al futuro hacia una red de transmisión sostenible. En este conversatorio vamos a tener como panelistas al ingeniero Eduardo Antunes de Mayolo, al ingeniero Jorge Lafite, al ingeniero Luis Alberto Marañón, y como moderador al ingeniero Darwin Medina. Bueno, yo presentaré al ingeniero Darwin Medina. Es un ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Ica, magíster en gestión de energía por la Universidad de SAM, y cuenta con diplomado en desarrollo del mercado eléctrico peruano y su regulación, y proyectos en energías renovables del sector electricidad, realizados en el CID Lima y UNI. Cuenta con una experiencia laboral profesional de 10 años de experiencia, siendo especialista de regulación en Red de Energía de Perú, con trayectoria en empresas en el sector de energía como Luz del Sur y Electrodunas. Ha presentado y participado como expositor en diferentes foros y charlas técnicas como la IEEE, el CID de ICA y en distintas universidades, difundiendo temas sobre mercados eléctricos, regulación y tarifas, y nuevas tecnologías como el almacenamiento de energía mediante baterías. Muchas gracias. Ahora le doy pase al ingeniero. Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ingeniero, se le escucha perfectamente. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación y igual doy la bienvenida a los excelentes panelistas que tenemos el día de hoy. Es un honor compartir con ellos esta charla, esta discusión, este conversatorio. A muchos de ellos ya los conozco. Bueno, sin más, voy a comenzar a presentarlos. Sí, ya está mi video, perdón. Bueno, voy a presentar a nuestros excelentes panelistas. Tenemos al ingeniero Luis Alberto Marañón. Él es actual gerente de redes eléctricas de transmisión en Engie Service. Cuenta con amplia experiencia en ejecución de proyectos en el sector minero. Tiene una destacada trayectoria, más de 23 años aproximadamente, implementando importantes proyectos en alta tensión. También tiene habilidades expertas para elaborar casos de negocio, experto en estructuración de ofertas para proyectos, tanto en propuestas técnicas y económicas, en concursos y licitaciones públicas y privadas. Bueno, él es ingeniero titulado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería, colegiado en el CIP, con maestrías en sistemas eléctricos de potencia y administración de negocios, ¿no? Con un posgrado en formulación y evaluación de proyectos sociales por la UPRP. Tiene diplomados en gerencia de proyectos y calidad por la Pontificia Universidad Católica y programa de desarrollo de directivos en Gerence. También en desarrollo de habilidades blandas de liderazgo por la UPC y curso internacional de energías renovables. Nuestro segundo panelista es Jorge Leónidas Lafite Vega. Es actualmente jefe del Departamento de Operaciones de Red de Energía del Perú. Está liderando el proceso de operar la